México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El salinato, sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El criterio de apertura, como eufemismo y galimatías, encubría ventas que solo se pueden calificar de fraude a la nación, actuando el gobierno con mucho sigilo. Lo que sí es secreto son las operaciones concretas de compraventa de empresas y los criterios de selección de compradores. Ha habido casos en que empresas se venden a mucho menos de la mitad de su valor real y a particulares que no siempre ofrecen la mejor postura. Falta, pues, transparencia en las transacciones respecto a la opinión pública. Ventas a precios bajos, y aunque se hubiesen vendido a su valor real, lo obtenido era cambiar un valor material por papel deleznable que se pierde en el gasto corriente y en seguir pagando la deuda. ¿Qué ocultaron? Ventas regalo, disimulo de propiedad por traspaso a testaferros, encubriendo a miembros del club selecto, algunos propietarios de antaño, otros nuevos empresarios seleccionados para configurar la élite neoliberal que incluía, así en las sombras, algunos encumbrados políticos y a su descendencia, suficientemente avesados en la conversión de los bienes públicos en privados. Terminaba el sexenio perdido y el crecimiento productivo era nulo, constatando el fracaso en el inicio de la economía económica neoliberal. El Producto Interno Bruto bajo cero y, en términos reales, en pesos de 1970, el Producto Interno Bruto del año pasado resultó de 890.378 millones de pesos, inferior en 13.460 millones de pesos de 1970 al Producto Interno Bruto registrado en 1982, año en que el producto cayó 0.5%. La primera caída, por cierto, desde 1933. Son los 5 años en que se han dado las más drásticas reducciones al gasto público, siendo el de inversión el más afectado. En 1987, fue de menos de la mitad del de 1982, con lo que la caída promedio anual en esta administración es de casi 18%. Ello implica, entre otras cosas, un serio deterioro de la planta productiva. Nunca se había visto en otra administración nada igual. En el primer sexenio de la modernización neoliberal divulgada y pretendida como la definitiva, se alcanzó récord en porcentaje de inflación, uno de los logros presumibles que daba cuenta de los avances con que se superaba la crisis, alcanzando la inflación cotas sin precedentes en la historia del país, 109.2% y 140.9%. En enero de 1983 a octubre de 1987, la inflación, medida por el índice de precios al consumidor, se incrementó en 1.728%, habiéndose duplicado en el sexenio el número de mexicanos sin empleo, reduciéndose los salarios a la mitad. Pero las consecuencias de tan perniciosa política resultaban invisibles a los culpables, tal y como lo apreció Naranjo en un cartón publicado en Proceso 548, intitulado Balcón Central, en el que se constata que la dirigencia neoliberal era incapaz de ver la realidad, apareciendo Miguel de la Madrid portando lentes oscuros en un desfile del 1 de mayo, teniendo al lado Fidel Velázquez, a quien le comenta, no se ve nada. Y responde el líder vitalicio de la CTM, ¿verdad? Pues sí, no querían ver las pancartas que portaban los trabajadores en el desfile, advirtiéndose frases tales como, ya basta, vendepatrias, alto a la carestía, no a los rescates, moratoria, no, al parecer, desde ese entonces, una neblina encubre lo que sucede abajo y ningún presidente es capaz de percibir la realidad que afecta al pueblo. Si hace poco más de un siglo Francisco I. Madero encabezó
La insurrección contra el régimen de Porfirio Díaz, a consecuencia de la degradación social que se vivía en el país, al término de 2 sexenios de oprobio panistas, un dirigente del PAN que no hace honor a su apellido, muy quitado de la pena y ajeno a la realidad, pregona que el país está en mejores condiciones que hace 12 años. A tal grado llega el cinismo y la estupidez que de estos malos funcionarios que perciben un país ficticio, puesto que como élite burguesa son los beneficiados de la caída del nivel de vida de los asalariados. El último informe de Miguel de la Madrid fue un auténtico performance, a modo que ocultó lo realmente acontecido durante su depresivo sexenio. Quien pretendió casi por decreto prohibir se mencionara la condición crítica, que no se hable de crisis, la crisis ha sido superada ya, terminó por considerar que ya casi la superamos y el país amanecía, ahora sí, a un futuro promisorio, toda vez que hicimos los cambios pertinentes para modernizar a México, volviéndolo competitivo, tal y como lo exigían los tiempos cambiantes. Hizo caso omiso de la numeraria concerniente a la deuda anual y total, pero triunfante quiso hacer creer que solo había aumentado en 971 millones de dólares, que resultan de restar al aumento de la deuda 9.252 millones de dólares, la acumulación de reservas en el sexenio 10.223. Es decir, las cifras de la reserva sirven también para hacer creer que la deuda es menor, pero lo cierto es que alcanza los 105.000 millones de dólares y su servicio le arranca al país cerca de 10.000 millones de dólares anuales, cifra que hace irrisorio el ahorro de 300 millones, del cual sí informó el presidente, que se obtiene al año en el pago de intereses, producto de la última recalendarización de pagos. Crecimiento firme, duradero y justo. Con ello, Miguel de la Madrid inauguraba un país maravilloso, solo existente en la imaginaria de los tecnócratas y sus degeneraciones afines, atiéndase, administraciones panistas por venir, y en su exclusivo sector de vida burgués. Cuando que en la cruda realidad, producto directo de la disminución del gasto público, así como del crédito y de la caída de la inversión, se produjo un deterioro generalizado de la infraestructura, así como una baja severa en los indicadores del nivel de vida de la población. En el mundo real, los principales indicadores de la economía presentaron un saldo negativo, así en salud, vivienda, empleo, educación, con cifras a la baja. A diferencia, se consiguen cifras positivas en el aumento al pago de las deudas y en la concentración de capitales. Y si los gobiernos de la postrevolución eran conocidos por sus excesos retóricos en los informes presidenciales, a su manera modernizada, Miguel de la Madrid no se quedó atrás con la desinformación demagógica. El gobierno de la República dio prioridad a la alimentación, impulsando la producción, transformación, comercialización y distribución de productos básicos. En el México real, el apoyo al campo disminuyó en seguimiento de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en resultas de lo cual la importación de alimentos se incrementó, gran logro, y como tal, auténtico de lo que se podía esperar con las políticas aplicadas al campo. Si se requerían 5 billones de pesos en inversión, solo se destinaron 2, prescrita medicina fondo monetarista. Los precios de garantía no se incrementaron acorde con los costos reales. El campesinado quedaba indefenso previo a la invasión del norte, que el último año del sexenio se importarían 7 millones de toneladas de maíz, granos forrajeros y semillas oleaginosas, además de leche en polvo, carne de cabra y oveja. Nada mal para empezar a incrementar la dependencia. De hecho, el asalto del Banco Mundial contra la agricultura mexicana se inicia de manera rigurosa al promocionarse en 1988 el préstamo 2918 ME, también conocido como
AGSAL-1, en el que se presentan los lineamientos para impulsar lo que oficialmente se denominan reformas, cuyos objetivos eran: a. Eliminar los subsidios globales a los alimentos y reorientar los restantes subsidios alimentarios para los pobres. B. Reducir la intervención del gobierno en los mercados agrícolas, eliminando los precios de garantía de los granos, exceptuando en una primera fase el maíz y el frijol. Y para cerrar con broche de oro, De la Madrid expresó en el informe que su gobierno repartió 5.055.000 hectáreas. Si en Madrilandia un dirigente campesino desmentía, esas tierras o ya estaban en poder de los campesinos desde tiempo atrás, o simplemente fue un reparto en el papel. La tendencia era clara y apuntaba hacia otro lado. No dijo que hay más de 100.000 expedientes agrarios no resueltos y que en el sexenio se dio mayor prioridad a la propiedad privada que a la social, pues se entregaron más de 290.000 certificados de inafectabilidad a los pequeños propietarios. Su sucesor y continuador, por no decir ya el diseñador de la política neoliberal, se encargaría de profundizar tan conspicua tendencia modernizadora, haciendo política moderna. Lo que se graficaba en un "échame a mí la culpa" cartón de Rius, en el que se daba cuenta de que si los presidentes anteriores terminaban por descalificar a sus antecesores, aun y cuando llegaron a la presidencia por su consentimiento, dedazo, Rius presenta un cuadro secuencial en el que López Mateos decía de su antecesor, Ruiz Cortines: se perdió en el dominó, solo para que Díaz Ordaz dijera de él, se gastó en paseos, y Luis Echeverría de Díaz Ordaz, los emisarios del pasado, y José López Portillo de Echeverría, se volvió loco. Con De la Madrid se presentaba un dilema. Se sabía que el culpable era el siguiente, pero había que ganar las elecciones, así que dijo: yo, solo yo, la culpa es solamente mía, asomándose Carlos Salinas en el extremo del cuadro. Proceso 586. En educación, el solo hecho de que las universidades públicas sufrieran un recorte del 14% en subsidios marcaba la pauta a seguir, pues menguar la educación y en sí la educación que otorgan las principales universidades del país, en lo que viene a ser otra de las consignas programadas por el proyecto neoliberal para asumirlo más en la dependencia y evitar la crítica a la política económica del imperialismo.